En todas las mitologías universales, el fuego siempre obtuvo un puesto de honor. Desde un principio fue venerado y amado. Y, a través de los años, el hombre, con su curiosidad, aprendió a hacer uso de él a su favor. Nadie puede precisar cómo el fuego llegó a manos del hombre, pero suponemos que nuestros antepasados vieron cómo un rayo quemaba una rama y contemplaron fascinados el fuego creado. El hombre aprendió a conservar el fuego para protegerse del frío y de los animales que acechaban en la noche, así como también para la cocción de los alimentos. Sumando el tiempo, la curiosidad y la necesidad, en algún momento, tras frotar y frotar una piedra contra otra, el hombre aprendió cómo obtener fuego. Dicha herramienta fue perfeccionándose con el correr de los años. El gran fuego en el cielo es representado en todas las mitologías por el Sol. Nuestra estrella, el Sol, es en realidad una inmensa bola de gases incandescentes compuestos principalmente por helio e hidrógeno. En su interior, el calor es tan intenso que obliga a los átomos que componen el hidrógeno a unirse entre sí en un proceso que se llama fisión nuclear. En esta fisión se libera una inmensa energía en forma de luz y calor, y aunque podamos verlo a simple vista, la realidad es que el Sol está muy lejos de la Tierra. Los científicos calculan una distancia de por lo menos 150 millones de kilómetros, de tal manera que la Tierra recibe apenas una mínima energía, pero sin la cual no podríamos vivir. Los primeros astrónomos creían que la Tierra era el planeta más grande del universo. En realidad, el Sol es una estrella inmensamente grande y la Tierra es una pequeña hija del Sol. Este astro tiene a su cargo toda una familia de planetas. Las estrellas son soles lejanos que brillan por sí mismas. En cambio, los planetas son cuerpos celestes que no tienen luz propia y que giran alrededor de una estrella de la cual reciben luz. Este es el caso de la Tierra, que gira alrededor del Sol. Se denomina al Sol el astro rey porque es el centro del sistema solar. Son los planetas los que dan vueltas a su alrededor. La Tierra gira sobre sí misma una vez por día. Por eso causa la sensación de que es el Sol el que se mueve y no ella. La astronomía es la ciencia que estudia los astros y sus movimientos. Fueron los grandes astrónomos surgidos a partir del Renacimiento los que empezaron a aclarar los hasta entonces misterios del cosmos, y fueron 5 los genios que comenzaron a entender el infinito. El primero fue Nicolás Copérnico, que puso en claro que la Tierra no es el centro del universo como se creía hasta entonces, y explicó en qué consistía el sistema solar. Juan Kepler, un matemático alemán, descubrió las leyes del movimiento de los planetas del sistema solar. Galileo Galilei logró hacer realidad el sueño de ver de cerca a los astros al perfeccionar el telescopio, inventado por un fabricante de anteojos holandés llamado Hans Lippershey. Isaac Newton demostró que la Tierra y los demás cuerpos celestes son mantenidos por la fuerza de gravedad. El matemático francés Pedro Laplace publicó una obra llamada Mecánica Celeste, que revolucionó la época y también la astronomía. No puede decirse que la electricidad se inventó, más bien se descubrió. Para empezar, la electricidad está en todo y en todos. La tierra, el cielo y la materia tienen electricidad. En el año 600, Tales de Mileto, un filósofo y físico griego, descubrió por casualidad que al frotar una barra de ámbar, ésta atraía misteriosamente ciertas partículas y pensó que el ámbar tenía alma. La palabra electricidad viene del vocablo griego electrón, que significa ámbar.
El ámbar es una resina de color amarillo, opaca y semitransparente que tiene un aroma muy especial y que ha sido muy apreciada tanto en la joyería como en la perfumería desde la antigüedad. Esta fuerza misteriosa que sorprendió tanto a Tales de Mileto como a los de su época se fue descubriendo en siglos posteriores hasta que tomó el nombre de electricidad. Como sabes, todas las cosas están compuestas de átomos. Los átomos contienen a su vez unas partículas más pequeñas llamadas protones. Hay protones de carga negativa y el de carga positiva recibe el nombre de electrón. Curiosamente, protones y electrones se atraen, mientras signos de igual carga se repelen. No todos los cuerpos permiten que la corriente eléctrica circule a través de ellos. Algunos son muy buenos conductores, como por ejemplo los metales, pero otros como la madera, el vidrio y el plástico no lo son, y a eso se les llama aislantes. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula la corriente eléctrica. Para poder formar un circuito eléctrico se requieren dos elementos: un generador de la corriente, que puede ser una pila o el generador de una gran central eléctrica, y un conductor, que suele ser un cable. En 1752, Benjamin Franklin construyó una cometa dotada de una punta de hierro y colgó una llave del mismo metal en el extremo de un hilo. Franklin elevó la cometa durante una fuerte tormenta y comprobó que las puntas atraían las cargas eléctricas, transmitiéndolas a través del hilo mojado a la llave. Este descubrimiento dio origen al pararrayos. La mayoría de las personas recuerdan a Thomas Alva Edison como el inventor del bombillo o bujía con filamento incandescente. En 1879, Edison logró encender un bulbo con filamento de algodón carbonizado en una ampolleta al vacío que se mantuvo, para asombro de todos, incandescente por 40 horas continuas. Edison iluminó la calle principal de donde vivía en Nueva Jersey y este acto luminoso le valió la fama. Finalmente, Edison se asoció con Swan y los dos formaron una empresa, la Edison and Swan United Electric Light, la primera empresa de alumbrado público. Así fue como Edison envasó los rayos del sol. En 1794, Alessandro Volta visitó a un amigo anatomista llamado Luigi Galván, que había descubierto que las ancas de las ranas disecadas brincaban al ser tocadas con ciertos metales, lo que lo llevó a pensar que éstas producían electricidad. Volta se dio cuenta de que no eran las ancas, sino los metales los que producían descargas eléctricas, y se puso a experimentar con varios de ellos, encontrando que el cobre y el zinc eran los que más fuertemente reaccionaban. Apilándolos en discos, separados por paños o cartones humedecidos con agua y ácido sulfúrico, los unió luego con un alambre de cobre, obteniendo una fuente de corriente continua. De ahí el nombre de pila voltaica. El hombre empezó a comunicarse de diversas maneras. Algunas tribus lo hacían a través de los tambores. Sonidos cortos y largos conformaban el alfabeto. Otras lo hacían a través de las señales de humo. Pero ninguna soñó con alzar un teléfono o con enviar un telegrama. El primer telégrafo fue inventado en 1837. Estaba hecho con agujas magnéticas que funcionaban señalando determinadas letras. En 1843, Samuel Morse inventó un código e implementó el telégrafo eléctrico que todavía se utiliza. También impulsó la instalación de sistemas telegráficos en América.
Después de un siglo y 26 años, el Congreso de los Estados Unidos reconoció a Antonio Meucci como inventor del teléfono, desvirtuando el mito de una creación que se atribuía a Alexander Graham Bell. Todos se comunicaban a través del mágico invento de Antonio Meucci, el teléfono. Lo que nadie esperaba eran nuevos milagros. Entonces aparecieron la radio y la televisión. La radio y la televisión son posibles gracias a las llamadas ondas electromagnéticas, las cuales viajan por el espacio a la velocidad de la luz. A principios del siglo pasado, el gran físico Michael Faraday observó que la electricidad podía transmitirse por el aire sin necesidad de cables conductores, algo que ni siquiera se había imaginado. Tiempo después, un físico francés de nombre Maxwell ahondó los efectos magnéticos de la electricidad y llegó a la conclusión de que la electricidad se transmite por el espacio en ondas semejantes a la de la luz a la misma velocidad. En 1880, Branly demostró que esas ondas eléctricas eran capaces de atravesar paredes sin cambiar. El alemán Hertz estudió concienzudamente estas ondas hasta que consiguió medirlas y formular las leyes físicas que las rigen. Las bautizó ondas electromagnéticas y en su honor hoy en día se les conoce como ondas hertzianas. Guillermo Marconi, un joven italiano, tomó todo el conocimiento de estos grandes estudiosos y logró transmitir señales sin cables, y fue así como inventó la telegrafía. Marconi unió mediante la entonces llamada telegrafía sin hilos a Inglaterra y a Francia cuando logró transmitir un mensaje a través del Canal de la Mancha. Lo que muy pocos saben es que la Torre Eiffel fue una protagonista en la historia de la radio y ayudó a que la voz viajara por todo el mundo. En 1910, desde la Torre Eiffel, se retransmitieron las primeras señales radiotelefónicas, también llamadas radiofónicas y más tarde radiales. La televisión fue el resultado de la obsesión por lograr que la voz estuviera acompañada de la imagen, y finalmente se logró. Si quieres aprender más sobre estos temas, realiza los experimentos del capítulo El Fuego del gran libro de los experimentos de Lexus. Y si deseas revisar nuevamente este capítulo, recuerda que en cualquier momento podrás acceder a él desde el menú principal.